cambios. ¿Cómo se realiza esto? Se hace por medio de los factores de transcripción. Y esos factores de transcripción que se encuentran en el núcleo tienen áreas reguladoras que pueden estar cambiando constantemente. Por ejemplo, tienen una región reguladora que es el dominio de activación y otro el dominio de represión. Dependiendo de en qué área se coloque la molécula que viene del citoplasma para darle la orden al núcleo, así va a ser una señal de activación de la mitosis o de represión, que no se va a dividir la célula. Bueno, también tenemos que, como ejemplo de estos factores de transcripción, tenemos a los protooncogenes, que son el CEMIC. Cuando hay una mutación de muchas veces, en muchas neoplasias, tenemos que toca el dominio de la activación. Entonces, en este caso, la célula comienza a reproducirse. Además, tenemos los genes de supresión tumoral. Estos, así como su palabra lo dice, sirven para detener el crecimiento celular. Y cuando estos se encuentran mutados, es que se produce la neoplasia. Por ejemplo, el gen del retinoblastoma, cuya mutación produce el cáncer de ojo llamado retinoblastoma, y el gen P53, que está relacionado a más del 50% de las neoplasias. Bueno, así como hay señales para que el crecimiento se active, también hay señales para que se inhiba. Uno de los mecanismos más antiguos y conocidos es la inhibición por contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula va a saber que tiene que dejar de crecer, cuando tope a las células vecinas. Entonces, esta es la inhibición del crecimiento por contacto. También tenemos otros que son en base a moléculas, como el factor polipeptídico de transformación del crecimiento. En lo que va a hacer es dominar todas las reacciones químicas para que no se produzca el crecimiento. Además de esto, va a alterar el funcionamiento de los factores de transcripción y de las proteínas que controlan el ciclo celular, inhibiendo el paso de la fase S del ciclo celular. Y aquí también, para que lo conozcan, porque durante toda la parte lo vamos a estar mencionando en diferentes reacciones, son los factores del crecimiento. Tenemos los factores del crecimiento epidérmico, que ese más que todo lo encontramos a nivel epitelial y cuya familia también tiene al factor transformador del crecimiento alfa. También tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular, las citocinas como la interleucina, el factor de necrosis tumoral, el interferón alfa y el beta, el factor de crecimiento de los hepatocitos y el factor de crecimiento parecido a la insulina. Todos estos van a actuar en diferentes circunstancias dependiendo del tipo de célula que quieran estimular. Bueno, entonces ya habíamos dicho que para que se dé una regeneración tiene que haber tiene que estar la red donde estaban las células dispuestas. Entonces, ¿quién hace esta red? La hace la matriz extracelular. La matriz extracelular es una sustancia donde las células crecen, se desplazan y se diferencian y mantienen contacto muy íntimo las células con la matriz extracelular, o sea, es como su ambiente. Esta va a ser secretada directamente por las células y se incorpora a la trama que se encuentra en los espacios intercelulares y consta de moléculas que están situadas afuera de la célula. O sea, todo lo que no es célula es matriz extracelular. ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos que retiene moléculas de agua que le proveen turgencia a aquellos órganos que son como blandos. También retiene minerales en aquellos órganos duros como el hueso, porque acuérdense, el calcio, el fósforo en el hueso no se almacena dentro de la célula, sino que es extracelular. Pues la matriz extracelular ayuda a que este lo esté deteniendo y no se salga del hueso. También esta funciona como reservorio de los factores de crecimiento, es decir, ahí andan circulando los factores de crecimiento. Proporciona sustrato
se adhieran, emigren o proliferen, y puede influir también directamente sobre la forma y el funcionamiento de las células. Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Tiene tres componentes básicos: las proteínas estructurales, fibrosas como el colágeno y elastina, las glucoproteínas de adhesión como la fibronectina y la laminina, y el gel constituido por proteoglicanos y hialuronato. Estas moléculas se van a unir y a formar dos componentes que siempre son parte de la matriz extracelular, que se llaman matriz intersticial y membrana basal, que son distintas pero que ambas forman parte de la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz intersticial? Es aquella que va a ocupar todos los espacios situados entre las células epiteliales, endoteliales, musculares lisas y el tejido conjuntivo. Por ejemplo, para que se haga una idea, esta matriz intersticial es la que va a estar entre una célula epitelial y la otra célula epitelial, o en el tejido conectivo entre un adipocito y una célula epitelial. Esta está formada por distintos tipos de colágeno, fibrilar, el 1, el 3 y el 5, también por colágeno no fibrilar como el 4, por elastina, fibronectina, proteoglucanos y hialuronato. Tenemos la membrana basal. Ese es el otro componente de la membrana de la matriz extracelular. Esta se elabora por las células epiteliales para formar como un piso de donde estas crecen, y está formado por una red de colágeno amorfo sin fibrillas, laminina, heparansulfato, proteoglucanos y glicoproteínas. Esta es importante porque la vamos a mencionar bastante cuando estudiemos los carcinomas in situ, porque la membrana basal es la que está dispuesta justo por abajo de las células epiteliales de cualquier epitelio, ya sea gastrointestinal, de la piel, de la vagina, de la nariz. Siempre va a estar la membrana basal por debajo de estas células, y cuando estas células comienzan a tener cambios displásticos, puede ser que la membrana basal se rompa, y cuando ya se rompa ya no estamos hablando de un carcinoma invasivo, ya no estamos hablando de un carcinoma in situ, sino de un carcinoma invasivo. Mañana les voy a traer dibujitos para que entiendan exactamente a dónde están los diferentes tipos de matriz. Bueno, la reparación del tejido conjuntivo. Acuérdense que dijimos de que la reparación podía ser por regeneración, que es decir, que el tejido iba a estar sustituido por las mismas células que lo componían antes del daño, y también por tejido conjuntivo, es decir, por fibrosis. Entonces decimos que ante la destrucción de un tejido, tanto de células parenquimatosas como de su estroma, no es suficiente la reposición de células parenquimatosas, sino que también necesitan sustituirse por un tejido conectivo. Tenemos que la fibrosis consta de varias fases. La fibrosis, acuérdense, es la sustitución o reparación del tejido por medio de fibroblastos o colágeno. O sea, las células que antes conformaban ese órgano ya no van a estar ahí, sino que estas van a ser sustituidas por fibroblastos. Bueno, los pasos: angiogénesis, migración de la proliferación de los fibroblastos, depósito de la matriz extracelular y remodelación. ¿A qué me refiero con angiogénesis? Esta es cuando, acuérdense de que hay distintos tipos de producción de vasos. La vasculogénesis, que es la que se realiza en el momento de la embriogénesis, y es donde los vasos empiezan a crecer para constituir el organismo, y otra es la angiogénesis, que es cuando un vaso preformado da vida a otro vaso. Entonces ya en la vida postnatal ya no tenemos vasculogénesis, sino que solo angiogénesis. Aparte de eso, tenemos la migración y proliferación de los fibroblastos, que eso se hace en base a sistemas de señalización vía parácrina, como ya habíamos mencionado. Luego se deposita la matriz extracelular dentro del tejido, que va a ser la que va a sostener prácticamente todo el tejido o todos los fibroblastos que van a proliferar y van a constituir la cicatriz.
regulación tisular que se hace en base a